por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir. Saludemos a la Virgen María con el rezo del Ángelus. Vamos a pedirle por todas las intenciones que ustedes tengan en su mente y en su corazón, por todas las necesidades de nuestros hogares, de nuestros pueblos, de cada uno de nuestros hermanos. Elevemos nuestra plegaria a la Virgen. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Y la Virgen dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Lección Divina. Participamos ahora con gozo invocando el Espíritu Santo que descienda sobre nosotros para poder hacer la Lección Divina de este día martes 7 de agosto. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones para que la palabra de Cristo penetre lo más profundo de nuestro ser. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos se subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús se fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Entonces Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios».
Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer una resonancia de este Evangelio, a no solo leerlo, escucharlo cuando nos es proclamado, que podamos meditar qué nos dice este texto, que podamos actualizar en nosotros la palabra para poder entenderla, que podamos orarla, reflexionarla, contemplarla para poder hacer la vida. Tomando una parte de este Evangelio en la cual se nos dice, le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándeme ir caminando sobre el agua. Y tú, Jesús, le contestaste: ven. Entonces Pedro, tu discípulo, bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia ti, Señor. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Es lo que yo quiero hacer contigo hoy, decirte también: sálvame. He querido caminar, pero me ha entrado el miedo. Me siento preocupado, afligido por el viento, por la tormenta, por las dificultades. Y aunque me digas: ¿por qué has tenido poca fe? Tómame de la mano, sácame y permite caminar contigo. Monseñor Romero nos ilumina también para que podamos reflexionar acerca de este Evangelio. Y con las palabras de tu santo mártir Jesús queremos meditar. Él nos decía en la homilía del 19 de febrero de 1978: hermanos, este desprenderse de Abraham es entregarse a lo imposible. Esta locura de la fe es la que Dios quiere. Nosotros vamos a pedirle al Señor, como Pedro, que nos podamos desprender, así como lo hizo Abraham. Porque Monseñor Romero meditaba también en la primera lectura de ese día. Y él hacía énfasis en la fe. La fe es, por ejemplo, María, cuando un ángel le dice que sin perder su virginidad va a ser madre. No comprende todo, pero ella dice: hágase en mí según tu palabra. La fe pide esa entrega, y por eso a Abraham se le llama no solo el padre de Israel, sino el padre de la fe. Es el modelo de la fe, y Jesús nos pide esa fe a nosotros. También nos dice Monseñor Romero: somos pobres. Los que tenemos fe somos los más pobres, pero en la medida en que confesemos nuestra pobreza, Dios nos dará luz. Así como el autosuficiente, el orgulloso, el que desprecia a los demás y los considera como ciegos y se siente capaz de juzgar a todos porque él tiene la suprema verdad, ese es ya un ciego. He venido a traer un juicio, dice Cristo, un juicio que no necesito aplicarlo. Ustedes mismos se lo están aplicando. El que crea en mí ya ve y recibe un juicio absolutorio. El que rechaza mi doctrina, el que me rechaza a mí, el que rechaza mi iglesia, el que rechaza mi predicación, ya se juzga a sí mismo. Está ciego. Queridos hermanos, queremos tener vista con Cristo y nuestra fe tiene que ser nuestro mayor orgullo. Preparémonos pues para celebrar una semana digna. Vamos a confesar ahora, como el cieguito, nuestra fe en Dios. Creemos en un solo Dios. Homilía del 5 de marzo de 1978. Danos, Jesús, el don de la fe, de creer en ti y poner en práctica una vida que se ancle en tu misericordia y en tu palabra. Infinitamente seas alabado, oh Jesús sacramentado. Diario personal del beato Óscar Arnulfo Romero.
vamos a continuar escuchando la voz de Monseñor Romero, que graba su diario. Es quizá el único santo en la historia que su diario no lo ha escrito, sino que lo ha grabado, y vamos a poder tener esta oportunidad preciosa de escuchar el diario desde el día viernes 9 de febrero hasta el viernes 16 de febrero. Es todavía el Papa en Puebla y se encuentra participando de la tercera reunión episcopal de Latinoamérica, donde se va a encontrar también con el Papa, y vamos a llegar hasta el último día de Monseñor Romero allí en Puebla. Escuchemos. Viernes 9 de febrero. El malestar de la vista me ha perseverado. Yo pensé que era una simple basura, pero al ir a ver al oculista descubrió una pequeña llaga en la retina y me recetó reposo de la vista y me dio unas medicinas que me obligan a tener cerrado el ojo. Yo cancelé otros compromisos que tenía con periodistas y gracias a Dios las hermanas Josefinas que tienen el Hospital San José me han dado muy cariñosa acogida y me interné en el hospital todo este día viernes. Sin embargo, por la noche, a las 7, estaba concertada una rueda de prensa que se pospuso desde el martes, y con la autorización del oculista asistí. Resultó un verdadero homenaje a mi arquidiócesis. Me presenté junto con el padre Plácido y con el padre Ortega como testimonios de la expulsión de los sacerdotes de mi patria. Invité a compartir las experiencias pastorales de una arquidiócesis que puede dar testimonio del sufrimiento, así también como de la fecundidad del sacrificio. Hubo preguntas muy interesantes, la sala estaba completamente llena y a ciertos momentos hubo aplausos muy entusiastas, sobre todo a la salida, en que se coreaba Nobel, Nobel. Varios quisieron todavía continuar entrevistas privadas, a los que traté de dar complacencia. Y volví luego al hospital, donde me hicieron los primeros tratamientos. Sábado 10 de febrero. Lo pasé todo en el hospital. El reposo de la vista y de todo mi organismo ha resultado muy beneficioso. Domingo 11 de febrero. Igualmente estuve segregado de la reunión de seminario y estuve en el Hospital de San José, donde compartí las oraciones, la Santa Misa de la comunidad. Lunes 12 de febrero. El médico me dio la buena noticia de que estaba cicatrizada la llaga, que podía descubrirme el ojo, siguiendo sin embargo un tratamiento de colirios y vitaminas. Y así volví hacia el mediodía al seminario a integrarme nuevamente a la reunión de los obispos. El ambiente es bastante optimista acerca de los documentos que ya se han comenzado a votar, aunque hay una fuerte presión de parte de obispos conservadores. Sin embargo, tenemos una buena comisión de redacción y de empalme que está manteniendo los ideales de una evangelización que esté muy a tono con las exigencias de nuestro pueblo.
He conocido también el esbozo del mensaje a los pueblos latinoamericanos. Me lo han pedido televisión y prensa. He tenido ocasión de compartir con los periodistas momentos de mucha confianza, preguntas muy interesantes. Me he hecho amigo de la mayoría de los periodistas. Con los teólogos también tuve cambio de impresiones muy útil. Los que han venido de El Salvador estuvieron compartiendo muy cordialmente esta tarde. Comenzado a arreglar mi valija para el regreso. Martes 13 de febrero. Llegamos al día final de la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. La mañana se ha dedicado a pulir y definir el texto final del documento. Más se ve la disposición de todos a preparar sus viajes de regreso. Sin embargo, los encargados de redacción trabajan febrilmente para que esta tarde quede todo terminado. A las 4 de la tarde se inicia el último plenario en el cual se entregan los últimos temas que junto con la primera parte recibirá después de la misa la votación final. Del plenario salimos ya revestidos para la concelebración de clausura. Todos llevan hoy una mitra que México obsequia a todos los obispos. La misa se celebra frente a los campos del seminario, ya que ha sido convocado el pueblo, que numeroso recibe con entusiasmo la llegada de los obispos. Se calcula una muchedumbre no menos de 15,000 personas. Las lecturas bíblicas narran el origen del colegio apostólico, cuyos sucesores somos los obispos, coronando aquel altar de la concelebración. Y la homilía del cardenal Bayo conecta esta realidad con las oraciones y exigencias de Cristo al escoger sus primeros 12 obispos. A la hora de la ofrenda se presenta como fruto de toda la conferencia los documentos que van a ser entregados a los presidentes de conferencias episcopales nacionales. Cada presidente nacional recibe en nombre de la conferencia de obispos de su país y bajo la protección de la advocación nacional de la Virgen, de tal manera que la entrega resulta una verdadera letanía de la Virgen en América Latina. El pueblo, a la invocación de la Virgen bajo esos títulos, contesta: ruega por nosotros, y el animador dice: viva a cada país. Al terminar la misa, se convierte la aglomeración en una fiesta. Se encienden los cirios que todos los fieles han traído. El señor arzobispo de Puebla ha comentado este acontecimiento como si fuera una Pascua que del cirio de Cristo ilumina los caminos de América.
El cardenal Bayo recuerda también cómo en una procesión de cirios son llevados los padres del concilio de Éfeso cuando se proclamó la maternidad divina de María. En una y otra comparación, esta fiesta de luces quiere significar la fe del pueblo que acompaña y estimula el ministerio de los obispos de América Latina. Luego se desata una lluvia de luces, de pólvora, y hay alegría saludando ya a cada uno de los obispos que se confunden en la muchedumbre. Finalmente nos recogemos en el plenario para hacer la última votación de todo el texto del documento de Puebla, que fue aprobado en su gran mayoría. En el comedor también hay despedidas, cantos mexicanos muy apropiados al momento. Muchos han salido ya con sus familias que los han adoptado para cenar con ellos y luego llevarlos a México o al aeropuerto. Los periodistas esperan ansiosos el texto que no ha alcanzado ni siquiera para los obispos y se les invita a pasar la mañana siguiente a recogerlos. En la casa del arquitecto Llanes me tributaron cariñosa acogida con una cena y una larga conversación recordando cosas de la patria. Miércoles 14 de febrero, el retorno a México. Nos lo proporciona la Congregación de Carmelitas de Santa Teresa, que ha mandado su camioneta nueva para llevarnos y alojarnos en el noviciado de la congregación. La superiora general nos ha invitado a almorzar juntos. Fuimos invitados también a una reunión de comunidades eclesiales de base celebrada en el Colegio de los Maristas, donde cerca de 1 millar de cristianos que viven la experiencia de las comunidades eclesiales de base en diversas parroquias del país se han congregado para estudiar más a fondo esta realidad de nuestra iglesia. Y se me pidió expresarles las experiencias de mi arquidiócesis, junto con el padre Jesús Delgado y el padre Astor Ruiz. Dimos testimonio de la vida y del sufrimiento de nuestra arquidiócesis. Estaban entre los asistentes el padre Ortega y el padre Plácido, que han sido expulsados del Salvador, y ellos también narraron esta realidad que impresionó mucho a los asistentes. Me tributaron cariñosas muestras de solidaridad y salí muy animado de esta convivencia fraternal. También expresó la realidad de Chile otro obispo que había sido convidado. Por la noche, en nuestro hospedaje, fuimos visitados por una representación de los muchachos que han sido expulsados del país, que se habían tomado la Embajada de México, lo mismo que otros paisanos que sufren en México la pena del destierro desde hace ya mucho tiempo. Platicamos mucho para darles aliento en su situación y vemos que el espíritu es muy bueno y se mantienen optimistas. Tratamos de ayudar más bien a los recién llegados que se encuentran en un hotel
bajo el amparo de México, pero solo para 40 días, al término de los cuales tendrán que mostrar al gobierno mexicano que están trabajando ya en el país para recibir ya la legalización de su situación en México. Jueves 15 de febrero. Muy de mañana, cuando me disponía a ir a visitar a este grupo de salvadoreños en el exilio, vino una gran parte de ellos a decirme que por el bien de ellos y el mío, quizá era conveniente que no fuera yo al hotel, y que más bien me agradecían y que aceptaban la ayuda que se les había proporcionado, y que más bien ellos vendrían a visitarme más tarde. Me visitó también el padre Vicente Nieto, que nos ayudó en la formación del padre Elías Morales. Comentamos el resultado o fracaso de este esfuerzo, ya que el padre Elías actualmente ha dejado su ministerio en la diócesis de Santiago de María. Con el padre Nieto me fui para la Basílica de la Virgen de Guadalupe, donde sin prisa dediqué el resto de la mañana a la oración, terminando con la celebración de la Santa Misa, y después una visita a los viejos amigos de Tepito, como les llamo a los familiares adoptivos del querido y recordado padre Antonio Aguadé. Hicimos muchos gratos recuerdos, me dieron almuerzo y hasta lugar para hacer la siesta, y regresé bajo el agua. Gracias a Dios encontré un taxi a la posada de las hermanas carmelitas. Por la noche, nueva visita de los exiliados, a los cuales traté de dar palabras de aliento y ofrecerles la ayuda que dentro de mis capacidades les he podido ofrecer y les seguiré ofreciendo, sin ningún color político, simplemente con un sentido cristiano de fraternidad y de caridad. Viernes 16 de febrero. Desayuné en la casa generalicia de las Carmelitas de Santa Teresa, donde celebré también la Santa Misa. Dediqué la mañana a arreglar mi valija para el regreso, y también las novicias del noviciado carmelitano nos obsequiaron una cariñosa despedida. Por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir.